Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a el canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos, hermanos. Queremos aprovechar también esta ocasión, como siempre lo hacemos, de invitarles a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, que puedan compartir el material para que así este canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Queremos darle gracias a Dios en primer lugar porque nos permite poder presentar su palabra. En esta ocasión la gloria sea para Él. Y también, hermanos, queremos agradecer a ustedes porque son parte de esta familia, de este canal, y siempre están orando por su siervo y por este ministerio. Así que en esta ocasión vamos a iniciar a estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre eterno, porque nos permites en esta ocasión poder presentar tu palabra. Te pedimos, Señor, sabiduría y discernimiento para que la podamos entender y explicar. Danos sabiduría, Señor, esa misma sabiduría que le diste a los profetas, que pueda venir a nosotros para que podamos comprender tu palabra. Y que este mensaje, Señor, sea para que nos transforme, que pueda dar frutos para honra y gloria de tu nombre. Este favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen su Biblia porque vamos a meditar en un texto bíblico. En realidad, hermanos, queremos analizar qué significa en el contexto bíblico la palabra santo. La Biblia enseña, hermanos, de que solamente Dios es santo. Solamente Dios posee santidad en sí mismo. Y esto está claro en la Biblia, hermanos. Desde principio a fin, la Biblia presenta de que Dios en esencia es santo. Su santidad no deriva de nadie. Dios es santo por naturaleza. Vamos a ver algunas citas bíblicas que nos demuestran de que Dios es santo y 3 veces santo. Por ejemplo, Levíticos 11:44. Noten cómo dice aquí: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo. Noten que Dios nos pide que seamos santos, pero hay una razón. Porque esa santidad deriva de Dios, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Noten, hermanos, Dios nos dice que seamos santos nosotros, como Él es santo. Pero si ustedes notan el texto dice claramente, como yo soy santo, dice Dios. O sea que para que nosotros seamos santos, tenemos que unirnos a Dios, el único que es santo por naturaleza. Este detalle es bien importante que lo entendamos, hermanos, a la hora de hacer un estudio serio sobre lo que significa la palabra santo en el contexto bíblico. Por ejemplo, Isaías 6:3 lo repite este principio de que solamente Dios es santo. Dice así Isaías 6:3, hablando de los serafines, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. Noten que Dios es 3 veces santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, Dios es santo, 3 veces santo. Ahora, cuando hablamos nosotros de santidad, debemos tener en cuenta, hermanos, de que la santidad es propia de Dios. Y como Dios es santo en esencia, significa que Dios es el único. Noten lo que voy a decir, hermanos. Dios es el único que tiene autoridad para santificar las cosas o lo que Él desea hacer santo, porque Él posee esa autoridad. Un ejemplo extremo
Dios puede decir, y está en su plena autoridad, decir, esta piedra es santa. O sea, nosotros no debemos de cuestionar eso porque Dios lo ha dicho que es santo. Porque Dios tiene esa autoridad de santificar las cosas. Dios puede decir, este árbol es santo, no lo toquen, no coman de él, porque Dios es santo. Dios puede decir cualquier cosa que es santo. Y nosotros debemos de aceptar eso porque Dios es santo por naturaleza, puede santificar lo que Él desee. No importa si a nosotros nos parece que no sea así, porque nosotros no estamos para cuestionar a Dios, porque Dios es santo por naturaleza. Un ser humano no le puede decir a Dios, mira, Señor, te equivocaste en santificar esto. Porque nosotros no tenemos santidad en sí mismo para poder darle una autoridad o una orden a Dios. Porque Dios es el único que puede santificar las cosas. Por ejemplo, Dios puede santificar algo y nosotros no lo podemos cuestionar. Dios puede santificar lugares. En efecto, en el pueblo de Israel, en la economía de Israel, habían lugares santos y lugares comunes. Había ropa santa y ropas comunes. La ropa santa era la que usaban los sacerdotes y los sumos sacerdotes en el santuario. Habían oficios santos y oficios comunes. Habían lugares santos y lugares comunes. Habían comidas santas y comidas comunes. Habían días santos y días comunes. Habían ocasiones santas y ocasiones comunes. Y también habían vocaciones santas y vocaciones comunes. Ahora, ¿quién había dado esta orden a los israelitas? Era Dios, porque Dios es el único que posee esa autoridad para santificar las cosas. Y nosotros no podemos cuestionarlo, hermanos, porque Dios es santo, Dios es soberano, Dios es el rey de todo el universo y solamente Él posee autoridad para santificar las cosas. Este detalle, hermano, nunca lo vayamos a perder de vista, porque si lo perdemos de vista vamos a caer en grandes errores teológicos y grandes errores de interpretación bíblica. Hermanos, hablemos de los días. En el pueblo de Israel, Dios había decretado días santos y días comunes. Noten lo que estoy diciendo, Dios lo había dicho. No era un profeta, no era Moisés, no era la iglesia, nadie. Dios había dado esta orden al pueblo de Israel. Habían días santos y días comunes. ¿Cuáles eran los días santos? En la Biblia encontramos de que solamente hay un día santo. En la Biblia encontramos de que Dios es el creador de todos los días. Él es el creador según Génesis capítulo 1. Noten cómo dice Génesis 1:1. Dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Dios es el creador de todo. Y noten cómo dice el apóstol Juan en su libro, en Juan capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora noten el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Dios es el creador de todos los días. Pero de todos los días
solamente hay un día santo. Ahora la pregunta es, ¿quién dio esa orden? ¿O quién dijo? ¿O quién eligió cuál día tenía que ser santo? ¿Será que fue Moisés? ¿Será que fue Isaías? ¿Será que fue Jeremías? La Biblia enseña de que de los 7 días de la semana, Dios escogió un día para que ese día fuera santo. Y recordemos lo que dije al principio, quien tiene la autoridad para decir qué día es santo y qué día no lo es únicamente Dios, hermanos. Esto no lo perdamos de vista, porque este es el gran error que circula en el cristianismo nominal, en el protestantismo y en el catolicismo. No aceptan de que Dios es el que tiene la autoridad para decir qué cosas son santas y qué cosas no lo son. Pero noten, hermanos, Dios de los 7 días de la semana escogió un día para que ese día fuese santo. Noten cómo dice Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo. Noten, hermanos, acabó Dios en el día séptimo. Ahora, ¿qué es el día séptimo? Alguien puede decir, bueno, depende de la perspectiva de cada persona. Por ejemplo, si yo empiezo a trabajar el lunes, entonces el séptimo día, ¿cuál va a ser entonces? El séptimo día va a ser el domingo. Y así sucesivamente. Entonces, hermanos, según la Biblia, quien tiene autoridad para santificar el día séptimo es Dios. El día séptimo es el sábado, el séptimo día de la semana. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y noten, hermanos, el texto es claro. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo, se repite otra vez, de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Hermanos, ¿cuál es el día santo de Dios? El día séptimo. Entonces, para saber cuál es el día séptimo, tenemos que saber cuál es el primer día de la semana. El primer día de la semana, según la Biblia, en los evangelios, el primer día de la semana es el domingo. Y aquí dice que Dios santificó el séptimo día. No fue el primer día de la semana. No nos confundamos, hermanos, que van a escuchar esta presentación. Si usted, amigo hermano, que va a escuchar esta presentación y que no es parte de la iglesia adventista y cree que la iglesia adventista está equivocada, usted se metió en un grave problema. Porque no son los adventistas que dijeron de que el sábado es santo. Fue Dios. Aquí dice que Dios santificó el séptimo día. Y si ustedes tienen duda, hermanos, qué es el séptimo día, búsquense una Biblia católica. En lugar de decir séptimo día, dice sábado. Santificó el sábado. Ahora, ¿por qué es que Dios lo santificó ese día? Dice el texto, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea que Dios tuvo que primero reposar en el día, y cuando el día terminó, lo santificó. Porque lo que hace santo las cosas, y este día es la presencia de Dios. Así que Dios estuvo presente en su día santo, y cuando terminó, lo santificó. Este dato es bien importante porque aquí eso dice el texto. Dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. ¿Por qué razón? Dice, porque en él reposó, o sea que primero Dios lo reposó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermano, quien dijo de que el séptimo día es santo fue
Dios, el creador de los cielos y la tierra. No son los adventistas, no es el pastor de la iglesia adventista, ni tan siquiera es Elena de White, como dicen algunos indoctos de la escritura. Yo escuché a un evangélico, a un protestante que decía, los adventistas guardan el sábado porque se lo copiaron a Elena de White. O sea, la ignorancia es crónica y profunda de esta persona. Lo están leyendo que el origen de que el séptimo día sea un día santo proviene de la mano del Creador. Aquí dice que Dios santificó el día séptimo. La palabra santo proviene, hermanos, de un verbo que en el hebreo es kadash. Busqué en el diccionario Strong que la palabra santo dice es una raíz primaria que significa ser, limpio, apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, santo, señalar. Eso dice el diccionario Strong bajo el tópico santo o santidad. Significa algo puro. O sea que cuando Dios le dijo al séptimo día, este día va a ser santo, es porque ese día iba a ser un día especial para Dios. Un día que Dios ha decretado como santo, porque en ese día Dios quiere que su pueblo le rinda gloria y honor y adoración. Noten cómo dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Para Dios es tan importante este día y supremamente importante que lo puso en el centro de la ley de Dios, esa ley que Dios escribió con su dedo. El cuarto mandamiento de la ley de Dios habla de la santidad del Shabbat y el por qué el pueblo de Dios debe de guardarlo. Éxodo 20:11, noten cómo dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, ahí está el por qué Dios hizo santo el día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, ¿por qué razón, hermano? Porque vimos de que Dios lo reposó. Entonces, hermanos, cuando un protestante cuestiona esto, hermanos, porque los protestantes tienen problema con este día. Católicos y protestantes tienen problema con este día. O sea, en otras palabras, están cuestionando a Dios. Están diciéndole en pocas palabras, Señor, te equivocaste al santificar este día. Porque para los católicos el día más importante de la semana es el domingo, el primer día de la semana. Y los protestantes le siguen al catolicismo romano. Pero el problema es, hermanos, que no hay ninguna base bíblica de que diga de que Dios haya santificado el día domingo, que equivale al primer día de la semana. No lo hay. Y yo desafío a un católico y a un protestante, y prometo hacerme católico, de que los adventistas están equivocados en obedecer el cuarto mandamiento, que se refiere al Shabbat. Yo quisiera que alguien me lo demostrara y que me dijera, hermano Rafael, yo he encontrado acá en estos textos bíblicos de que dice que el día domingo es el día santo de Dios. ¿A dónde dice eso? No hay base bíblica. La santidad del sábado no puede ser revocada ni ser pasada a otro día. Lo que Dios dice que eso es santo, eso va a perdurar por la eternidad. Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre, hermanos. El sábado, así como fue santo en la creación, sigue siendo santo por todas las generaciones hasta el día de hoy, hermanos. ¿Por qué razón? Porque Dios dijo de que ese día es santo. No fue ninguna iglesia que lo dijo. No fue ningún pastor. No fue ningún ser humano que lo dijo. Fue
el creador de los cielos y la tierra. Dios santificó el día santo para que nosotros lo reposemos. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros como criaturas guardemos el día sábado? Hay una razón, hermanos, que demuestra el por qué nosotros como creación de Dios debemos de observar el sábado. Y esto lo dice Isaías 58:13, dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Noten que Dios aquí está diciendo mi día santo. Le enfatiza. Es un pronombre personal, posesivo, mi día santo. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Ni hablando tus propias palabras. Noten qué interesante. Dice mi día santo y lo llamares santo. Le está diciendo a los seres humanos acá. Ahora noten cómo dice Isaías 56, versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros guardamos el sábado, estamos reconociendo que Dios es nuestro único creador de los cielos y la tierra. Porque Dios este día lo santificó desde el principio de la creación, aún sin haber existido un judío. Porque esta es otra falsa doctrina que circula en el catolicismo y en el protestantismo apóstata. Dicen así: el sábado fue para los judíos. Pero hay grandes errores teológicos en esas palabras, hermanos. Errores abismales. Uno, no hay ningún texto que diga el sábado es para los judíos. Dice que el texto fue dado a los judíos, pero no dice que fue exclusivo para ellos. Porque según la Biblia, los judíos tenían que ser los portavoces para las naciones gentiles. Eso lo dice Isaías 56, del 2 hasta el versículo 8. Pero cuando Dios creó el sábado, no existía ningún judío. Los judíos vinieron a existir casi 1500 años después de la creación. La palabra judío viene de Judá, un hijo de Jacob. Ahora, bien importante que entendamos esto, hermanos. El objetivo del sábado, que en hebreo es Shabbat, es que nosotros reconozcamos a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. Y aquí dice, bienaventurado el hombre que guarda el sábado. Y lo llamaré delicia, dice Isaías. Ahora, volvamos a lo que estamos tratando en este estudio, hermanos. Acabamos de ver, hermanos, que Dios santificó el sábado, el séptimo día de la semana, porque Dios reposó en ese día. La presencia de Dios hizo santo ese día. Por eso es que el día fue santificado después de que Dios lo había reposado. O sea que fue terminando el día y Dios lo santificó. Y recuerden, hermanos, lo hizo porque Dios es santo. Y esa santidad no puede ser pasada al viernes, porque los árabes guardan el viernes. Los católicos guardan el primer día de la semana. El problema es de que el primer día de la semana no fue santificado, ni tampoco el viernes. La Biblia dice el séptimo día de la semana, que equivale a sábado. Ahora, pero aquí vamos a ver algo interesante, hermano. Quiero que se concentren, hermanos, porque estos detalles muchas veces los pasamos por alto. Por eso, hermanos, cuando leemos la Biblia y la estudiamos, tenemos que ser analíticos. Por ejemplo, acabamos de ver de que Dios hizo santo el sábado, porque Él posee santidad en sí mismo. Dios tiene potestad de santificar los días. Pero ahora vamos a ver que en el cuarto mandamiento se dice algo contrario. Ahora se dice que quienes tienen que santificar el día somos nosotros. Dice así, Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Noten, aquí hay una aparente contradicción. Noten que estoy diciendo aparente. ¿Por qué aparente, hermanos? Porque vimos en Génesis 2:3 que Dios santificó el sábado.
lo hizo santo. Pero ahora Dios nos dice en este mandamiento a nosotros que lo santifiquemos el día. Porque noten como dice el texto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea que nosotros tenemos que santificar el día. Pero la pregunta es, esto suena algo confuso y algo contradictorio. Porque nosotros los seres humanos no tenemos santidad innata en nosotros mismos. No somos santos por naturaleza, como lo es Dios. ¿Cómo es que Dios ahora nos pide que santifiquemos su día? Si Él ya lo santificó en la creación, pero ahora Dios nos dice, acuérdate el día sábado para santificarlo. Ya nos metimos en un grave problema, porque nosotros somos pecadores, seres humanos caídos. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a santificar un día que Dios lo santificó en la creación? Y ahora Dios nos dice que lo santifiquemos. Aquí nos metimos en un grave problema. ¿Cómo así? ¿Acaso la Biblia se contradice? ¿Acaso Moisés no escribió correctamente las palabras? ¿Qué está pasando aquí? O sea, Dios santificó el día y ahora Dios nos pide que lo santifiquemos nosotros, pero vimos de que nosotros no poseemos santidad en esencia en nosotros mismos. ¿Cómo entonces es que vamos a santificar un día? La respuesta es sencilla. La respuesta la encontramos en la primera cita que leímos, Levíticos 11:44. Aquí está la clave. Noten cómo dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo porque yo soy santo. Noten qué interesante. Dios nos pide que seamos santos como Él es santo. Entonces estamos analizando y lo vimos al principio que nosotros no poseemos santidad por naturaleza. Entonces, ¿cómo hacemos para tener santidad? El texto es claro. Solamente la podemos obtener esa santidad si nos unimos a Dios, porque dice el texto, porque yo soy santo. O sea que si queremos buscar la fuente de santidad, es únicamente en Dios, que Él es en esencia santo. ¿Me doy a explicar, hermano? En ese contexto nosotros es que podemos santificar el día solamente uniéndonos a Cristo, que Él en esencia es santo. O sea que si nosotros nos separamos de Cristo, no podemos ser santos, porque la santidad la conseguimos únicamente en Dios, que es santo en esencia. O sea, el mandamiento está presentando de que solamente nosotros podemos santificar el día uniéndonos a la persona que es santo, que es Cristo. O sea que el cuarto mandamiento está presentando la justificación por la fe. Todos los mandamientos de la ley presentan la justificación por la fe. O sea que los 10 mandamientos son un reflejo del carácter de Cristo, justicia y misericordia, santidad. Cuando vemos la ley, estamos mirando el reflejo del carácter de Dios. En este caso estamos analizando el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento expresa y presenta la justificación por la fe. Nos está diciendo en pocas palabras que para que nosotros santifiquemos el día, tenemos que unirnos a Cristo por la fe. Porque sin Cristo nosotros no podemos ser santos, ni tampoco podemos santificar nada, en este caso un día. ¿Cómo lo sabemos? Noten cómo dice Juan capítulo 15. Juan 15, versículo 1 hasta el 5, dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora noten el versículo 4.
aquí está la clave. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, o sea, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo. Hermanos, nosotros no tenemos santidad por sí mismo. Nosotros, la santidad que tenemos deriva de Dios. La obtenemos de Dios porque Él es la fuente de santidad. Y aquí dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. O sea que si nosotros queremos ser santos, la única forma de ser santos es uniéndonos a Cristo, así como el pámpano tiene que estar unido a la vid para que lleve fruto, hermanos. Solamente así es que nosotros vamos a poder santificar el sábado. Y este fue el problema de los fariseos, hermanos. Hablemos un poco de los fariseos. Muchos protestantes acusan a los adventistas que son los fariseos modernos. Así nos dicen, los adventistas son los fariseos modernos que mataron a Cristo. Noten que cuando hay ignorancia de la palabra se dicen esta clase de argumentos tuertos, hermanos. Los fariseos nunca guardaron el sábado. Y voy a repetir esto varias veces en este segmento que estamos tocando por último. Hermanos, los fariseos no guardaron el sábado. Nunca lo guardaron. Jamás. Cuando usted dice que los fariseos guardaron el sábado y quienes mataron a Cristo fueron los que guardaron el sábado, está diciendo una falacia. Está expresando ignorancia bíblica. Hermanos, los fariseos nunca guardaron el sábado, porque la única forma de guardar el sábado es uniéndonos a Cristo. Y los fariseos nunca se unieron a Cristo, sino que lo rechazaron. Los fariseos nunca guardaron el sábado. Los fariseos profesaban guardar el sábado. Una cosa es profesar guardar algo, o sea, aparentar guardar algo, y otra cosa es guardarlo. La única forma de poder guardar el sábado y santificarlo es uniéndome a Cristo. Sin Cristo, el sábado pierde su significado. Y este fue el problema de los fariseos. Los fariseos profesaban guardar el sábado, pero delante de Dios eran falsos, eran hipócritas. Noten cómo Cristo les dijo a los fariseos. Juan 8:44. Dice así. Juan 8:44. Los fariseos en este capítulo se están jactando y vanagloriando y llenándose de orgullo, diciendo que son hijos de Dios e hijos de Abraham. Pero al mismo tiempo querían matar a Cristo. Lean el capítulo 8 de Juan. Noten qué absurdo y qué paradoja. Qué ridículo. Los fariseos se jactaban de ser el pueblo de Dios, hijos de Abraham, celosos por pertenecer a la simiente de Abraham según la carne, al pueblo de Israel, se sentían orgullosos. Pero noten cómo Cristo les dijo por rechazarlo a él. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Terrible, hermanos. O sea que los fariseos no eran hijos de Dios, eran hijos de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida, porque los fariseos querían matar a Cristo. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Los fariseos, aunque profesaban guardar el sábado y se jactaban, pero para Dios no lo guardaban, eran hipócritas. Porque la única forma de guardar el sábado es a través de Cristo, la persona santidad. Cristo es en esencia la santidad personificada. Entonces los fariseos, al rechazar a Cristo, no estaban guardando el sábado. Cuando los protestantes y católicos dicen de que los fariseos guardaban el sábado, están diciendo una blasfemia.
porque los hijos del diablo no pueden guardar el sábado ni lo pueden santificar, porque los únicos que pueden guardar el sábado son aquellos que se unen a la persona que es santidad, que es Cristo. Sin Cristo no se puede guardar el sábado ni la ley, porque el centro de cada mandamiento es la justicia de Cristo. El centro de la ley es Cristo. Cristo es la encarnación de la ley. La ley es un reflejo del carácter de Dios. Ahora, ¿cómo lo demostramos? Romanos capítulo 13, versículo 10. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es que el amor, y Dios es amor. Pero los fariseos no guardaban la ley, ni mucho menos el sábado. Los fariseos no guardaban la ley porque en el corazón de ellos no moraba Cristo, ni tampoco había amor para su prójimo. Hermanos, yo no sé por qué muchos católicos y protestantes se confunden en decir que los fariseos guardaban el sábado. Negativo. Los fariseos profesaban guardar, pero no lo guardaban, porque la única forma de poder guardar el sábado es a través de Cristo. Sin Cristo no podemos santificar el Shabbat. Ahora, noten cómo dice la palabra de Dios, hermanos, en 1 Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2, versículo 4, leamos. El que dice, estos eran los fariseos, decían, pero no era verdad que la guardaban la ley. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Noten que una cosa es profesar y otra cosa es guardar. Juan está hablando de guardar genuinamente los mandamientos. No como los fariseos. Los fariseos profesaban guardar la ley, pero no la guardaban. Pero Juan está diciendo, el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora noten los siguientes versículos, donde vamos a notar el principio, que solamente unidos a Cristo, estando en Cristo, es que nosotros podemos guardar los mandamientos y el sábado. Porque estamos hablando del sábado. Porque el problema lo tienen el catolicismo y el protestantismo lo tiene con el sábado. Pero ahora noten lo que dice el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, no el que profesa. Los fariseos profesaban, pero no lo guardaban. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él, hermanos. Qué hermoso es entender la Biblia. O sea que para guardar la ley, para guardar los mandamientos, para guardar el sábado, tenemos que estar en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. O sea que sin Cristo no podemos guardar el sábado ni la ley. Cuando nos unimos a Cristo, es que nosotros ahora sí podemos santificar el día sábado. En ese contexto es que nosotros podemos santificar el sábado cuando nos unimos a la persona de santidad que es Cristo Jesús. Voy a leer dos citas del Espíritu de Profecía y voy a leer una cita bíblica después para mostrar de que el centro del sábado es Cristo, nos apunta a Cristo. El centro del sábado es la justicia de Cristo, porque solamente en Cristo es que nosotros podemos santificar el día. Por lo tanto, un impío no puede santificar el sábado, ni tampoco va a sentir deleite en guardarlo. Porque para sentir delicia hay que unirse a la persona que es Cristo, la persona santidad. ¿Me doy a explicar, hermano? O sea, un impío no puede sentir ese deleite o ese deseo en obedecer la ley, porque necesita ser justificado por la gracia de Cristo. El salmista David dijo,
Me deleito en tus mandamientos, en el Salmo 119. El salmo más grande de la Biblia es el Salmo 119. Es una exaltación de la ley de Dios. Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. Y se exalta la ley de Dios. Dice David, siento delicia en obedecer tu ley, porque solamente en Cristo es que nosotros podemos sentir esa delicia. Y hermanos, es un problema muy delicado. Inclusive hay hermanos de la misma iglesia que algunas veces sienten pesado guardar el sábado, sienten pesado congregarse, sienten pesado cesar de trabajar. ¿Cuál es el problema? El problema es un problema interno. Necesitan a Cristo porque solamente en Cristo es que existe esa delicia de poder guardar el sábado. Y cuando los judíos apartaron a Cristo, el sábado perdió su significado. El sábado los judíos lo empezaron a ver como una forma muerta. Apartaron a Cristo del sábado y el sábado perdió para ellos su significado. Ahora notamos por qué los fariseos acusaban a Cristo por hacer milagros en sábado, lo acusaban de quebrantarlo. Porque los fariseos en su corazón no moraba el amor de Cristo, solo había odio. Y eso lo llevó a recargar el sábado con exigencias rabínicas, con doctrinas y mandamientos de hombres que ellos se habían inventado, los fariseos hipócritas. Flavio Josefo dice, un historiador judío que vivió cerca del año 70, cerca de la destrucción de Jerusalén, pero que habla mucho acerca de las costumbres judaicas, dice Flavio Josefo que los judíos tenían más de 600 leyes que le habían añadido al Shabbat, leyes absurdas y ridículas, que en los tiempos de Cristo el sábado era una carga, ya no se sentía como una delicia, porque los fariseos habían excluido a Cristo del día santo. Y los fariseos, este fue el problema, apartaron a Cristo del sábado. Y ya el sábado no lo pudieron santificar, simplemente lo vieron como una tradición, como una forma, como una ceremonia más. Esto lo dice Deseado toda la gente, página 250, párrafo 2. Deseado toda la gente, página 250, párrafo 2, dice, noten, esta cita es tremenda, hermano. Al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse de la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Ahora, hermanos, ¿entienden, hermanos, que los fariseos nunca guardaron el sábado? Los fariseos, los saduceos, los escribas, los celotes, los herodianos, secta judaica, nunca guardaron el sábado. Aquí dice, porque dejaron de apropiarse de la justicia de Cristo y el sábado para ellos perdió su significado. Y ahora noten quién estaba detrás. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo y de apartar a los hombres de Cristo. Y obró para pervertir el sábado, porque es señal del poder de Cristo. Los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás, rodeando de requisitos pesados el día de reposo de Dios. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre Celestial. ¿Cuál fue el problema? Los judíos apartaron a Cristo del día santo, excluyeron a Cristo, y entonces era imposible que los fariseos pudiesen santificar el sábado, porque la única forma de poder santificar el sábado es a través de Cristo. Sin Cristo no podemos guardar el sábado ni lo podemos santificar. Ahora noten cómo dice esta cita, Deseado toda la gente, página 250, párrafo 1. Esta cita es más clara y nos explica lo que estamos analizando, que la única forma de poder santificar el sábado es a través de Cristo. Dice así, pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por la fe deben llegar a ser partícipes de la justicia de Cristo. Cuando fue dado a Israel
el mandato, acuérdate el día sábado para santificarlo, el Señor también les dijo, habéis de serme varones santos. Éxodo 28 y Éxodo 22:31. Únicamente en esa forma podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios, solamente siendo santos y uniéndose a Cristo por la fe, uniéndose a Dios por la fe. Y me llama la atención cómo inicia la cita, hermanos. Quiero repetirla como inicia. Pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos por la fe. O sea que sin santidad nadie puede guardar el sábado. O sea, nosotros podemos ir a la iglesia los sábados, congregarnos el sábado. Pero una persona puede congregarse en la iglesia todos los sábados. Eso no significa que lo esté santificando el día. Podemos estar como los fariseos, igual de hipócrita. Porque la única forma de santificar el sábado es uniéndonos a Cristo. Noten cómo dice esta cita el apóstol Pablo, hablando de la ley. Romanos 8, versículos 7 al 9 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que sin Cristo es imposible guardar la ley, dice Pablo, porque los designios de la carne, o sea, un hombre carnal, sin haber nacido de nuevo, sin haberse convertido a Cristo por la fe, no puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es imposible, dice Pablo. Pero si vivimos según el Espíritu, allí sí. Y dice el apóstol Pablo, si es que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Hermanos, es claro, hermanos, que el mandamiento nos expresa la justificación por la fe, la justicia de Cristo que es imputada al pecador y que solamente así es que el pecador puede sujetarse a la ley de Dios y poder guardar el día sábado. Sin Cristo no podemos santificar el sábado porque el único santo es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermanos, así que la Biblia no tiene ninguna contradicción. En la Biblia hay aparentes contradicciones. Pero cuando nosotros vemos el contexto, podemos entender a qué se refieren las citas bíblicas. Dios santifica el sábado porque Él es santo. Pero cuando nos dice a nosotros que santifiquemos el día, nos está diciendo en otras palabras, únete a mí, acepta mi justicia, déjate vestir por mi justicia, por mi manto de justicia, para que así puedas santificar mi día y que pueda ser santo como Él es santo. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información haya servido para que podamos entender que solamente en Cristo Jesús es que nosotros vamos a poder ser santos y poder obedecer su ley y también su día santo. Así que, hermanos, si usted conoce a un protestante que le diga que el sábado era para los judíos o que los fariseos guardaban el sábado, usted corríjales y dígale, error, porque los fariseos nunca guardaron el sábado, porque la única forma de guardar el sábado es a través de Cristo Jesús, que es el único santo. Así que vamos a darle gracias a Dios por este estudio, para que Él pueda imputar su santidad sobre nosotros, porque la Biblia dice, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Así que vamos a orar, hermano. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque nos permitiste descubrir esta gema de la verdad presente. Hemos descubierto que solamente tú eres santo, Señor, y que para ser santos nosotros, como seres caídos, tenemos que hundirnos a ti, que eres la santidad personificada, que es Cristo Jesús. Hemos descubierto que solamente unidos a Cristo
es que se puede guardar el sábado y se puede santificar. Hemos descubierto que solamente unidos a Cristo es que nosotros podemos obedecer tu santa ley. Gracias, Padre, por ese estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga y que la honra y la gloria haya sido por nuestro Dios. Y espero que este estudio haya servido de bendición y de conocimiento para nuestro intelecto y para nuestra vida espiritual. Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima.